En una tranquila mañana de martes de marzo de 2023, ocurrió algo que la mayoría de la gente pasó por alto. En lo profundo de los estériles pasillos de la Reserva Federal apareció un dato que hizo que los economistas experimentados se detuvieran a media frase. China acababa de vender otros 22.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Nada inusual en sí mismo, excepto que era el 18º mes consecutivo de ventas. En total, más de 500.000 millones de dólares en deuda estadounidense, liquidada discretamente, desmantelada sistemáticamente, abandonada deliberadamente, sin conferencia de prensa, sin anuncio dramático, solo una guerra financiera fría y calculada, a la vista de todos. Y si cree que estos son solo números en una hoja de cálculo, ya se ha perdido el cambio económico más importante de los últimos 50 años. Esta es la historia de cómo la segunda economía más grande del mundo decidió convertir la confianza en un arma. Pero para entender por qué China se está deshaciendo de $500 billion de deuda estadounidense, y por qué eso importa más que casi cualquier cosa que esté sucediendo en las finanzas globales en este momento, necesitamos remontarnos a un momento en que nada de esto parecía posible. Necesitamos entender qué son realmente los bonos del Tesoro estadounidense, porque todos los grandes países del mundo los poseen y como un sistema basado en la confianza absoluta, está siendo desmantelado silenciosamente por las mismas naciones a las que fue diseñado para servir. Porque esto es lo que no te cuentan en clase de economía. Todo el sistema financiero moderno se basa en una promesa, no en el oro, ni en los recursos. Una promesa. Y China simplemente dejó de creerla. Empecemos por lo básico, porque esto se pierde en la jerga. Un bono del Tesoro estadounidense es esencialmente un pagaré del gobierno estadounidense. Cuando China compra un bono del Tesoro, le presta dinero a Estados Unidos. A cambio, Estados Unidos promete devolverlo con intereses a lo largo del tiempo. Suena simple, casi aburrido. Pero estos bonos se consideran la inversión más segura del planeta. Son lo que compran los bancos centrales cuando buscan seguridad absoluta. Son lo que ocurre cuando los países necesitan un lugar donde depositar billones de dólares y dormir tranquilos. Durante décadas, este sistema funcionó a la perfección. Los países exportaban bienes a Estados Unidos, obtenían dólares y luego los reciclaban en bonos del Tesoro estadounidense. Era elegante, estable, predecible. China vendía a los estadounidenses de todo, desde teléfonos inteligentes hasta acero. Acumulaba enormes reservas de dólares y luego las reinvertía en deuda estadounidense. Todos salían ganando. Estados Unidos obtenía bienes y financiación baratos para su gasto público. China obtenía rendimientos estables y un lugar seguro donde almacenar su riqueza. El círculo se completaba, pero algo se fracturó. En 2013, China poseía más de 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, lo que la convertía en el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. A principios de 2025, esa cifra se había desplomado a poco más de 750.000 millones de dólares. Eso no es un reequilibrio de cartera. Eso no es una diversificación normal. Es una retirada estratégica de un sistema en el que ya no confían. Entonces, ¿qué cambió? La primera grieta apareció en 2014, aunque casi nadie ató cabos en aquel momento. Rusia se anexionó Crimea. Occidente respondió con sanciones económicas. Y de repente, algo aterrador se hizo evidente para todos los países observadores. Sus reservas de dólares, sus tenencias de bonos del Tesoro, su participación en el sistema financiero global, todo podía ser congelado, confiscado o convertido en arma de la noche a la mañana si se tomaba la decisión geopolítica equivocada. Rusia lo aprendió a las malas. Sus reservas de divisas quedaron parcialmente excluidas del sistema. Su acceso a SWIFT, la red internacional de pagos, fue restringido. Sus tenencias de bonos del Tesoro se convirtieron en un pasivo en lugar de un activo. China estaba prestando atención. Luego vino la guerra comercial. En 2018, la administración Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Pekín tomó represalias, pero también empezó a hacer algo más discreto y calculado. Empezó a vender bonos del Tesoro estadounidense lenta y metódicamente. No lo suficiente como para causar pánico, no lo suficiente como para generar titulares, solo lo suficiente para enviar un mensaje. No los necesitamos tanto como creen. Pero la verdadera aceleración llegó después de 2022. Rusia invadió Ucrania. Occidente respondió con las sanciones financieras más exhaustivas de la historia moderna. Las reservas del Banco Central ruso, más de 300.000 millones de dólares, quedaron congeladas, cortadas, inaccesibles. Y esta vez China no solo prestó atención, interiorizó una lección brutal. Si guardas tu riqueza en dólares, en bonos del Tesoro, en los sistemas financieros occidentales, tienes en tus manos un arma que puede volverse contra ti en cualquier momento.
Así que empezaron a retirarse, no de forma imprudente, no de forma drástica, sino de forma constante, implacable, mes tras mes. 500,000 millones de dólares perdidos, liquidados, convertidos en oro, en activos denominados en yuanes, en reservas alternativas que Washington no puede congelar. Y aquí está la parte que debería aterrorizar a cualquiera que entienda cómo funciona realmente la economía global. No están solos. Japón redujo sus tenencias de bonos del tesoro. Arabia Saudita ha estado diversificando discretamente. Brasil, India y otros mercados emergentes están explorando alternativas al dominio del dólar. Toda la arquitectura de las finanzas globales, construida con esmero tras la Segunda Guerra Mundial, mantenida durante las tensiones de la Guerra Fría y reforzada tras cada crisis, está siendo desmantelada lenta y deliberadamente por los mismos países a los que se suponía que debía beneficiar. Porque cuando se usa el dinero como arma, se le enseña al mundo que el dinero en sí mismo es un arma, y las naciones no se apuntan con armas a la cabeza. La venta masiva de bonos del Tesoro de China no se debe solo a cuestiones geopolíticas, tensiones comerciales o incluso al riesgo de sanciones. Se trata de algo más profundo, algo que afecta a los cimientos mismos del poder económico estadounidense. Durante más de 70 años, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva mundial. Esa posición le otorgó a Estados Unidos un privilegio extraordinario: la capacidad de imprimir dinero, incurrir en enormes déficits y obtener préstamos baratos porque todos necesitaban dólares y todos confiaban en los bonos del tesoro. Era la ventaja económica definitiva, un imperio invisible construido sobre la confianza, no sobre la conquista. Pero la confianza es frágil y una vez que se quiebra se hace añicos rápidamente. China está probando algo peligroso ahora mismo. Se plantea una pregunta que no se ha planteado seriamente desde 1944. ¿Y si el mundo ya no necesita el dominio del dólar? ¿Y si hay otra solución? Y la respuesta que están descubriendo, lenta, costosa, pero deliberadamente, empieza a aparecer así. Tal vez sí la haya. Para entender por qué la caída de la deuda china representa un cambio tan radical, es necesario entender algo que rara vez se explica con claridad: cómo el dólar estadounidense se convirtió en lo más cercano a la inmortalidad financiera que haya existido jamás. Comenzó en 1944, en Bretton Woods, una ciudad turística de New Hampshire. La Segunda Guerra Mundial aún estaba en pleno apogeo, pero las potencias aliadas ya estaban planeando lo que vendría después. 44 naciones se unieron para reconstruir el sistema económico global desde cero. Y en el centro de ese sistema colocaron una moneda, el dólar estadounidense. Todas las demás monedas estarían vinculadas al dólar. El propio dólar estaría respaldado por oro. Estados Unidos poseía más de la mitad de las reservas mundiales de oro en ese momento, por lo que esto parecía razonable, incluso inevitable. Pero esto es lo que lo hizo verdaderamente poderoso. El comercio internacional ahora fluiría a través del dólar. Si Francia quería comprar petróleo de Arabia Saudita, primero convertiría los francos a dólares. Si Japón quería comprar acero de Brasil, lo mismo, dólares. El mundo no solo adoptó el dólar como moneda de reserva, sino que lo convirtió en el idioma del comercio global. Esto le dio a Estados Unidos algo sin precedentes: la capacidad de imprimir el dinero del mundo. Durante 3 décadas funcionó. Luego, en 1971, el presidente Nixon hizo algo que debería haber destruido todo el sistema. Abolió la convertibilidad del dólar al oro. De repente, el dólar ya no estaba respaldado por nada físico. Estaba respaldado únicamente por la confianza. Confianza en el gobierno estadounidense, confianza en la fortaleza económica estadounidense, confianza en la estabilidad de las instituciones estadounidenses. Los economistas predijeron el caos, predijeron espirales inflacionarias y el colapso de la moneda. En cambio, ocurrió algo inesperado. El sistema se fortaleció, porque para entonces la infraestructura ya estaba establecida. El comercio global funcionaba con dólares. Las materias primas se cotizaban en dólares. La deuda estaba denominada en dólares. Los bancos centrales mantenían sus reservas en dólares. Abandonar el dólar significaría reconstruir toda la arquitectura de las finanzas internacionales. Así que los países siguieron usándolo, siguieron confiando en él, siguieron acumulando bonos del tesoro como la reserva de valor más segura del planeta. Y Estados Unidos siguió pidiendo préstamos. A principios de la década de 2000, Estados Unidos registraba enormes déficits comerciales y presupuestarios simultáneamente. Cualquier otro país que hiciera lo mismo se enfrentaría a una crisis monetaria. Sus costos de endeudamiento se dispararían, los inversores huirían. Pero Estados Unidos simplemente emitió más bonos del tesoro, y el mundo siguió comprándolos. China, especialmente.
Fabricaban bienes, los vendían a los consumidores estadounidenses, ganaban dólares y los reciclaban directamente en deuda estadounidense. Era un círculo perfecto. Estados Unidos obtenía importaciones y financiación baratas. China obtenía un crecimiento impulsado por las exportaciones y rentabilidades estables. Esto es lo que los economistas llaman chimérica, la relación económica entrelazada entre China y Estados Unidos, que parecía demasiado rentable para que cualquiera de las partes la rompiera alguna vez. Pero había una fragilidad oculta en este sistema, una que nadie quería reconocer. Toda la estructura dependía de que los países creyeran que los bonos del Tesoro estadounidense eran seguros, líquidos y neutrales, que mantenerlos no era una decisión política, sino financiera, que Estados Unidos jamás podría usar el acceso al sistema del dólar como arma. Luego llegó el año 2008. La crisis financiera expuso algo incómodo. El sistema financiero estadounidense no era tan estable como se anunciaba. Los principales bancos de inversión quebraron. El mercado inmobiliario implosionó. La Reserva Federal tuvo que crear billones de dólares de la nada, solo para evitar que el sistema se desintegrara por completo. Y los países que observaban desde fuera comenzaron a plantearse una pregunta peligrosa. Si Estados Unidos puede imprimir dólares ilimitadamente para salvarse, ¿qué significa eso para nuestras tenencias del Tesoro? ¿Qué pasará con el valor de nuestras reservas cuando el balance de la Reserva Federal se dispare de 800.000 millones de dólares a más de 4 billones de dólares en tan solo unos años? China empezó a hablar, al principio discretamente, sobre la necesidad de una nueva moneda de reserva internacional, algo más estable, algo que no estuviera controlado por un solo país. Las conversaciones no prosperaron. La infraestructura del dominio del dólar estaba demasiado arraigada. Pero la semilla estaba plantada. Luego vino la era de las sanciones. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, Estados Unidos y Europa aplicaron sanciones financieras selectivas, congelaron activos, bloquearon el acceso a bancos occidentales, expulsaron a las instituciones rusas del SWIFT. Y de la noche a la mañana, algo que parecía una teoría conspirativa, se volvió evidentemente cierto. El sistema del dólar no era neutral. Era una herramienta de la política exterior estadounidense, y si alguna vez se encontraba en el lado equivocado de las prioridades geopolíticas de Washington, sus tenencias de bonos del Tesoro podían convertirse en un pasivo. China observó los problemas de Rusia, observó cómo las sanciones financieras resultaron más devastadoras que las respuestas militares. Observó cómo el dominio del dólar se revelaba no como una arquitectura neutral, sino como una proyección del poder estadounidense por otros medios, y comenzaron a planificar una salida. Pero el problema de salir de un sistema tan grande es que no se puede hacer rápidamente sin destruir la propia riqueza. Si China se deshiciera de todos sus bonos del Tesoro de golpe, los precios de los bonos se desplomarían, los tipos de interés se dispararían y el valor de sus activos restantes se desplomaría. Perderían cientos de miles de millones intentando escapar. Así que tuvieron que ser inteligentes, graduales, pacientes. Comenzaron a diversificarse. Compraron oro a tasas sin precedentes. El Banco Central de China añadió más de 1,000 toneladas de oro a sus reservas entre 2015 y 2024. Comenzaron a liquidar acuerdos comerciales en yuanes en lugar de dólares. Construyeron sistemas de pago alternativos como el CIPS para eludir el SWIFT. Comenzaron a prestar a países en desarrollo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, denominándolos en yuanes, creando nuevas redes de dependencia económica que no pasaban por Washington. Y mes a mes, silenciosamente y sistemáticamente, vendieron bonos del Tesoro de Estados Unidos. El ritmo se aceleró después de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y Occidente congeló más de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso. Algo fundamental cambió. Ya no se trataba solo de sanciones, se trataba de una vulnerabilidad existencial. Todo gobierno autoritario, todo país con ambiciones geopolíticas que pudieran entrar en conflicto con Occidente, se dio cuenta de repente de que poseía una riqueza que podía ser confiscada de la noche a la mañana. China miró sus tenencias de 1 billón de dólares en bonos del Tesoro y vio un rehén, no un activo. Así que aceleraron la liquidación. 20.000 millones por aquí, 30.000 millones por allá. No lo suficiente para desatar el pánico, pero sí para reducir la exposición de forma constante. A principios de 2025 habían liquidado más de 500.000 millones de dólares y no estaban recomprando. Esto no fue una transacción, fue un divorcio. Pero esto es lo que hace que esto sea realmente peligroso. No se trata solo de China. Japón, tradicionalmente el comprador más confiable de bonos del Tesoro estadounidense, también ha estado vendiendo, no por hostilidad, sino por necesidad.
Su propia crisis de deuda y el envejecimiento de su población implican la necesidad de liquidar activos extranjeros. Arabia Saudita ha estado diversificando su economía para evitar la dependencia pura del dólar, en parte debido a las tensas relaciones con Washington, en parte porque perciben el futuro. India, Brasil y otros mercados emergentes están explorando acuerdos de swap de divisas que prescinden por completo del dólar. El sistema no se está derrumbando. Todavía no, pero se está fracturando. Y las fracturas se propagan. La incómoda verdad es esta. El dominio del dólar nunca se basó únicamente en la superioridad económica. Se trataba de confianza, estabilidad y la percepción de que poseer dólares y bonos del tesoro era políticamente neutral y financieramente seguro. En el momento en que Estados Unidos empezó a instrumentalizar ese sistema, mediante sanciones, congelando reservas, amenazando el acceso, rompió la ilusión de neutralidad. Y una vez que esa ilusión se rompe, no vuelve. La venta masiva de $500,000 millones de China no es un ataque, es una salida. Están construyendo silenciosamente botes salvavidas mientras el barco sigue a flote, porque han visto lo que sucede cuando el capitán decide que ya no eres bienvenido a bordo. ¿Y ahora qué? Porque lo cierto es que estamos presenciando un desarrollo sin precedentes en tiempo real. El sistema global de monedas de reserva, la base de las finanzas internacionales durante más de 80 años, está siendo sometido a pruebas de estrés que nunca fue diseñado para soportar. Y las grietas comienzan a aparecer en áreas importantes. Empecemos por las consecuencias inmediatas. Así funcionan los mercados. Pero el problema es que la demanda interna no es infinita. Cuando los compradores extranjeros se retiran, los tipos de interés tienen que subir para atraer a nuevos compradores. Unos tipos de interés más altos implican préstamos más caros para el gobierno estadounidense, hipotecas más caras para los propietarios de viviendas, préstamos comerciales más caros, todo más caro, de dólares al año solo en el pago de intereses de su deuda nacional. Eso supera al presupuesto de defensa, supera al de Medicare. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo porque la demanda extranjera sigue cayendo, esa carga de intereses podría convertirse en algo realmente peligroso. Estamos hablando de un escenario en el que el gobierno tiene que elegir entre pagar los intereses de la deuda o financiar programas críticos. No es especulación, es aritmética. Durante décadas, la mayor fortaleza de Estados Unidos no fue su ejército, ni su tecnología, ni siquiera su economía, fue el dólar. La capacidad de endeudarse a bajo precio en su propia moneda, la capacidad de sancionar a países aislándolos del sistema financiero. Y solo funcionó porque todos los demás debían regirse por las reglas del dólar. China está construyendo un sistema paralelo. No es tan sofisticado, líquido ni confiable como el sistema del dólar. El yuan se utiliza actualmente en más del 20% de las transacciones internacionales de China, frente a prácticamente cero hace una década. Esto no es un reemplazo, pero tampoco es nada. CIPS, la alternativa china a SWIFT, procesó la iniciativa de la Franja y la Ruta, ha creado redes de países que adeudan dinero a China y comercian cada vez más en yuanes. Y esto es lo que hace que esto sea verdaderamente significativo. No necesitan reemplazar el dólar por completo. Solo necesitan crear suficientes alternativas para que el predominio del dólar se convierta en la preferencia por él. Una vez que sea opcional, en lugar de obligatorio, todos observan esta estrategia con gran interés. Brasil y China ahora liquidan sus transacciones comerciales directamente en sus propias monedas, prescindiendo por completo del dólar. India impulsa el comercio en rupias con Rusia para evitar sanciones. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y las recientes incorporaciones están negociando activamente una moneda común. Ninguna de estas iniciativas está plenamente desarrollada. Ninguna representa una amenaza inmediata para el dominio del dólar, pero juntas representan algo más peligroso, una prueba de concepto. Una prueba de que existen alternativas, una prueba de que los países pueden reducir su dependencia del dólar si están dispuestos a invertir en infraestructura y a aceptar ineficiencias a corto plazo. El incentivo para mantener la dependencia del dólar se debilita para todos aquellos que no confíen plenamente en las prioridades geopolíticas estadounidenses. Piénselo desde la perspectiva de China. Han sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Y, sin embargo, su riqueza, sus reservas, todo ello se rige por un sistema controlado por su principal rival geopolítico, sancionado o utilizado como arma cuando Washington considere que su comportamiento es inaceptable. Eso no es seguridad financiera, es vulnerabilidad disfrazada de estabilidad. Así que China está haciendo lo que cualquier actor racional haría: crear alternativas, reducir su exposición y prepararse para un mundo donde el dominio del dólar ya no sea absoluto. La liquidación de $500,000 millones en bonos del Tesoro es solo la parte visible.
El verdadero cambio se está produciendo en los acuerdos comerciales, los swaps, los sistemas de pago y las redes de préstamos que no requieren la intermediación del dólar. Aquí es donde la cosa se pone incómoda para todos, porque esta no es una historia de héroes y villanos, es una historia sobre los inevitables límites del imperio. Estados Unidos construyó un sistema extraordinario después de la Segunda Guerra Mundial. Proporcionó estabilidad, facilitó un comercio global sin precedentes, sacó a miles de millones de personas de la pobreza y creó el periodo más próspero de la historia de la humanidad. Fue un marco que funcionó para casi todos durante mucho tiempo. Pero los sistemas basados en la confianza solo pueden sobrevivir mientras ésta se mantenga intacta. Y en el momento en que Estados Unidos empezó a usar el sistema del dólar como arma, congelando reservas, implementando sanciones, amenazando el acceso, lo transformaron de una arquitectura. Tiene un costo. El costo es que todos los demás empiezan a buscar salidas. La historia está llena de monedas de reserva que parecían permanentes hasta que dejaron de serlo. La libra esterlina dominó las finanzas globales durante más de un siglo antes de ser reemplazada por el dólar. El florín holandés antes de eso. El real español antes de eso. Y ninguna de las potencias dominantes lo vio venir hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. El patrón se repite porque la dinámica subyacente es siempre la misma. Las potencias dominantes se extralimitan, utilizan sus ventajas como arma. Asumen que su posición es permanente. Estamos observando que ese patrón se repite ahora mismo. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué significa esto realmente para el mundo en el que vivimos? En primer lugar, la era del dominio indiscutible del dólar está llegando a su fin. No de inmediato ni catastróficamente, sino inevitablemente. El sistema que ha definido las finanzas internacionales desde 1944 se está fragmentando en alternativas regionales y acuerdos bilaterales. El mundo no está volviendo al patrón oro ni adoptando una moneda única de reemplazo. Se está fragmentando en sistemas que compiten entre sí, cada uno con sus propias reglas, sus propias monedas y sus propias redes de confianza. En segundo lugar, el poder financiero se está convirtiendo en una herramienta geopolítica sin precedentes desde la Guerra Fría. El acceso a sistemas monetarios, redes de pago y activos de reserva se ha convertido en herramientas de política exterior tan importantes como las alianzas militares. La liquidación de bonos del Tesoro de China no es solo una cuestión económica, sino también estratégica. Y todos los demás países están aprendiendo la misma lección: diversificar, crear alternativas y reducir la dependencia de sistemas que no controlan. En tercer lugar, la transición será caótica. La fragmentación monetaria implica mayores costos de transacción, mayor volatilidad y menor eficiencia en el comercio global. Implica un mayor riesgo de crisis financieras a medida que los países se desenvuelven en sistemas competitivos. Implica la pérdida de la única fuerza verdaderamente estabilizadora en las finanzas internacionales: una moneda de reserva confiable, líquida y universalmente aceptada. El mundo que vendrá después del dominio del dólar no será necesariamente mejor. Podría ser considerablemente peor, pero aquí está la inquietante realidad. Nada de esto era inevitable. Fue una decisión. La decisión de instrumentalizar el sistema del dólar. La decisión de priorizar las victorias geopolíticas a corto plazo sobre la estabilidad sistémica a largo plazo. La decisión de creer que la dominación otorgaba inmunidad ante las consecuencias. La liberación de la deuda china de 500,000 millones de dólares es una advertencia. No se trata de las ambiciones chinas, ni de la sustitución del yuan, ni del colapso del poder estadounidense. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la confianza se erosiona, cuando los sistemas basados en la confianza empiezan a fracturarse, cuando la arquitectura de la cooperación se convierte en una herramienta de coerción. El dinero ya se fue. La pregunta es, ¿qué más sale con él? Si después de ver esto, tu opinión sobre la economía global cambió, no estás solo. Estos patrones, el auge y la caída de las monedas de reserva, la instrumentalización de los sistemas financieros, la erosión gradual del dominio, se repiten a lo largo de la historia porque la naturaleza humana no cambia. El poder genera complacencia, la complacencia crea vulnerabilidad, y la vulnerabilidad crea oportunidades para quienes tienen la paciencia de esperar. Este canal existe para ayudarte a ver esos patrones antes de que se vuelvan obvios, para que entiendas cómo funciona realmente el poder, no como nos lo dicen. Si te interesa, suscríbete. Hay mucho más por descubrir.